Había sido un día de inquietudes y sobresaltos, de humo, vapor y polvo. Aún sentía la señora Osmond el espantoso impulso y el ritmo de las ruedas del tren golpeando una y otra vez en su interior. Era como si todavía estuviese sentada junto a la ventanilla del vagón, tal y como había pasado unas horas que se le hicieron increíblemente largas, con la mirada perdida en la plácida campiña inglesa que se alejaba de ella sin cesar con todo el esplendor de los claros tonos verdes de la tarde de principios de verano. Sus pensamientos se habían acelerado al compás de la velocidad del tren, pero a diferencia de este sin ningún propósito. De hecho, jamás había notado de forma tan aguda aquella precipitación mental inconsciente e irrefrenable como desde que salió de Garden Court. La bestia enorme, humeante y ruidosa, que había hecho con brusca impaciencia una pausa en la pequeña y humilde estación del pueblo y había permitido que ocupara su sitio en uno de los últimos compartimentos, sus dedos aún conservaban la sensación de la felpa caliente y el cuero grasiento, aguardaba ahora jadeante, después de tan titánico esfuerzo, bajo el alto dosel de cristal ennegrecido por el hollín de la ajetreada estación terminal, y vomitaba sobre el andén su dotación de viajeros aturdidos y desaliñados y su batiburrillo de equipajes. En fin, se dijo, al menos había llegado a alguna parte. Staines, su doncella, apenas se había apeado del tren cuando se enzarzó en una discusión con un rubicundo mozo de cuerda. De no haber sido mujer, podría haberse dicho que Staines era un tipo con un corazón de roble. Era alta y enjuta, una persona que era todo aristas, de muñecas largas y pies grandes y una mandíbula que recordaba la hoja de un hacha primitiva. En los años que había pasado al servicio de la señora Osmond, o en vista de lo unidas que estaban, sería mejor decir en los años que llevaban juntas, la devoción de Staines por su señora no había disminuido un ápice. En el largo periodo de exilio en el sur, había puesto a prueba su paciencia hasta el punto de tolerar los mercados italianos, la cocina italiana y, lo que requería una templanza aún más beatífica, las tuberías italianas. De hecho, tal era su constancia, que a veces la señora Osmond, Isabel, anhelaba con tristeza pasar mediodía lejos de la incesante y pétrea solicitud de su doncella. Y a mí, que Isabel Osmond Pablo Vilaboy me quiere sonar de algo. Es la señora Osmond del título, pero viene de atrás, ¿verdad? La señora Osmond es la mítica Isabel Archer de Retrato de una dama, de Henry James. Y aquí que John Banville se atrevió ya por el 2017 a hacer una continuación de este clásico de la literatura anglosajona. El resultado, pues cuanto menos es interesante porque se puede tomar como una novela independiente. Totalmente. La verdad es que traza muy bien la unión con la historia del clásico de Henry James, y quien conozca ya este clásico pues le resultará igualmente familiar y reconocerá también cosas. El resultado es interesante porque no intenta copiar a Henry James, aunque también utiliza mucho la introspección psicológica de los personajes, pero digamos que va por otro camino, muy acorde con su estilo preciosista, en este caso, y al mismo tiempo le da un ritmo de novela policíaca o negra, porque también crea una tensión interna muy interesante de cómo es el devenir de Isabel Archer después de que haya salido de Italia, haya ido a los últimos días de vida de su primo a Inglaterra. Y recordemos que el clásico termina que Isabel se va, pero no sabemos si vuelve a Italia o qué hará cuando vuelva a Italia. Esos grandes finales ambiguos de Henry James. Aquí, pues, está la respuesta que dio John Banville y que cuanto menos es interesante. Yo solamente le critico que, bueno, con todo lo que ha pasado Isabel, la pintan en algunos tramos de la novela un poco ingenua o tonta, por así decirlo. No entiendes muy bien algunas reacciones, pero todo, vamos, en global, digamos que es interesante.
Yo he de decir que esta novela la cogí con sentimientos encontrados. Admiro muchísimo a John Banville, tanto cuando firma él como cuando firma como Benjamin Black, que te hablabas además de su manejo de la tensión, es un maestro de la novela negra, y además cogiendo muy bien los mimbres clásicos, pero reinventándolos. O sea, no copia a nadie, pero sin embargo se parece para bien a todos ellos. Y aquí hace lo mismo con Henry James. Es verdad que hay páginas, momentos que te evoca el modo en que Henry James llevaba las cosas y decía las cosas, pero lo hace a su estilo. Por ese lado muy bien, pero por otro es cierto que se enfrentaba a uno de los autores que también más admiro y una de las novelas que me parecen que se... Tú lo dijiste en una ocasión, con escribir Retrato de una dama cualquier escritor podría retirarse, o sea, es una novela absolutamente capital, la cojas por donde la cojas, una novela, y además que se lee de tirón, y son casi 1000 páginas, esté editada como esté editada, es maravillosa, pero es verdad que me atrapó enseguida. Me gusta el modo en que crea atmósfera, me gusta el modo en que, como dices, se utiliza la parte introspectiva como Henry James, que es el maestro de ello, desde luego al menos en el 19 y en el paso al 20, luego vendrán otros maestros y maestras, Virginia Woolf, etcétera, a abundar en esa introspección psicológica de los personajes, pero la novela me ganó. Como diría Cortázar, me ganó a los puntos. La novela me ganó completamente. Es cierto, claro, que si la pones al lado de aquel monumento, pero me parece que hay que tener valor, al fin y al cabo, jugarte un prestigio y un nombre. John Banville no tiene que demostrar nada a las alturas a las que escribió la señora Osmond, pero el tipo sigue innovando, poniéndose retos. Eso me gusta en un escritor. Sí, por lo menos no se puede decir que sea una novela oportunista, como fue en su día Scarlett o aquella continuación que hicieron de Cómo borrascosas. Sí, la de Heathcliff. O de Rebecca, quiero recordar también. Sí, la señora de Winter. Todas estas que pasan por las librerías de segunda mano, por eso las tengo tan controladas. Por lo menos tiene una entidad independiente también. Y además, como tú has dicho, es cierto que además se puede leer sin haber leído el Retrato de una dama. O sea, a veces, pero se entiende todo lo que sucede y si no, lo explica, se va hacia atrás en el tiempo, pero lo suficiente te da la información y adelante. Pues bueno, a ver si alguien se acerca a esta novela y le entran ganas de revisitar el clásico. De la que ya hablamos en su día aquí también, claro que sí. Pues ahora vamos a hablar de clásicos, de libros actuales y de libros actuales que se convierten en clásicos instantáneos. Porque me he acordado mucho, preparando la entrevista de hoy, de mi admirada Care Santos, en una ocasión que compartimos tertulia, y no recuerdo, o sí, pero no viene al caso citar otros sellos, hablábamos de cosas y decía Care Santos, eso tiene un problema, como crítico, ya que es magnífica analista, magnífica crítica, y luego estupendísima escritora, dice, pero tiene un problema como crítico y como lector, que te entusiasmes con un sello. Porque luego dice, no eres objetivo del todo, y por otro lado, cuando te decepcionas más de lo debido, porque a lo mejor, pues bueno, no te parece a la altura de aquel título, tampoco es, pero a ti te da el bajón, y te decía Care Santos, o sea, pero es cierto que hay sellos editoriales a los que no puedes resistirte, y uno de ellos lo tenemos hoy aquí. Es un sello, además, que cuando comenzó, muy poquito a poco, hacía una apuesta que en ese momento todavía era arriesgada, y mucha gente lo miró por encima del hombro. Pero en cuanto los lectores, que son los que importan, empezaron a convencerse de que ahí había material bueno para vivir, para mantenerte, para alimentar el entusiasmo lector, adelante con la historia. Y eso es tan de agradecer que te abran nuevos lugares, nuevos escenarios, nuevos autores, nuevos libros, nuevas vías. Diego Moreno, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Muchas gracias, un placer estar aquí. Nórdica Libros. En su momento una locura, no digas que no. Locura, ahora ya, claro, qué fácil Nórdica, pero claro, en su momento, ¿verdad? Porque claro, apostar por literatura nórdica. No policíaca. Exacto, no policíaca, cuando no era ni tan conocida ni tan extendida, menos dos o tres cosas muy de prestigio, era como lo nórdico. Qué ajeno nos es, qué lejano lo es, ay, qué frío pasan, hay muchas horas de noche, ¿verdad? Sí, era una locura absoluta, comercial. Culturalmente no, porque es cierto que la literatura nórdica es una de las grandes literaturas de todos los tiempos, ha influido a muchísimas generaciones de escritores y escritoras a lo largo de los años. No olvidemos que en el Nobel también. Claro, el Nobel de Fosse, pero muchísimos premios Nobel y muchísimos autores que han cambiado la literatura en realidad. Sí. Yo me enamoré siendo librero, leyendo Hambre de Hampson, y desde entonces me di cuenta de que si un día montaba una editorial, la literatura nórdica no policíaca, la gran literatura nórdica tiene que estar presente porque es uno de los pilares de todo lo que hemos leído después, aunque no lo sepamos.
Y como digo, a pesar de la gente que dudaba, a pesar de los miedos, a pesar de tus propios miedos y la inseguridad de decir, bueno, yo creo en esta literatura, pero veremos. Adelante con Nórdica, 2006, ¿verdad? 2006, sí. Así que empezamos justo, el primer libro fue un nórdico, el segundo fue un ilustrado, que tampoco hacía nadie en España entonces, libros ilustrados para adultos, había cómic o infantil, pero bueno, se me ocurrió partir de dos cosas que no se hacían. Los primeros meses fueron complicados, precisamente. Cuando abres camino en algo que el mercado parece que no quiere o no necesita, pues son complejos, pero la verdad es que en poco tiempo llegamos a tener éxitos y a que los lectores y lectoras nos recompensen. Y dando la vuelta a la moneda, por lo que yo decía en la presentación cuando hablaba con nuestra querida Care Santos, y ahora con el apoyo indudable de críticos, el apoyo de lectores que os son fieles y leales, si lo publica Nórdica, allá voy. De hecho, me acuerdo que, no soy capaz, tendrás que decir tú el apellido, pero el poeta al que editasteis muy poco antes de ganar un Nobel. Tomás Tranström. O sea, que ahí estaba, o sea, fue Nobel, ya lo había publicado Nórdica muy poco antes en castellano. Entonces, pero también, igual que hablamos de esos miedos, inseguridades, de no creer los demás en lo que vais a hacer, ahora, con todo esto a favor, también supongo que, quieras que no, es difícil día a día mantener el nivel y el listón, ¿no? Porque, como digo, igual llega el lector que se decepciona y os da la espalda. A ver, el lector es soberano siempre, con lo cual el lector siempre tiene razón. Y lo que intentas es publicar solamente los libros que es lo que crees. En Nórdica son muchos, publicamos muchos libros, más de 30 al año, pero solamente cosas que creemos que son esenciales. Y es cierto que muchas veces volvemos al pasado, volvemos a clásicos que se han perdido, que se han olvidado, que no se han editado de la manera adecuada. Y cuando publicamos literatura contemporánea, que hacemos mucha literatura contemporánea, es porque pensamos que realmente aporta algo. A veces la fe la tengo yo en esos autores y a veces a los lectores les cuesta un tiempo darse cuenta a veces no entran y no pasa nada. Pero es cierto que lo más importante de construir un sello, una marca, es que aunque no entres en ese libro, aunque no te haya gustado, aunque no entiendes que hay una apuesta, entiendes que realmente hay algo. A mí me pasa con muchos libros que empiezo y los dejo, pero me fío del sello, entiendo por qué se han publicado, entiendo que tenían que estar en las librerías. Y eso es lo que hace una editorial, en darle oportunidad a que autores y autoras estén en las librerías, aunque a veces no gocen del éxito del público porque son complejos o porque no es su momento. De repente, 5 años después es su momento. Bueno, yo desde aquí veo dos libros muy, muy golosos. ¿Qué nos puedes explicar de lo que nos has traído del señor Berman? Sí, Berman, en una editorial de literatura nórdica no podía faltar uno de los pilares de la cultura del siglo XX. A Berman siempre lo asociamos con el cine, obviamente, con el teatro, que es su gran pasión, pero además Berman escribía muy bien. Escribía muy bien cuando hacía textos y guiones como Persona, por ejemplo, ¿no? Que es una de sus joyas o las mejores intenciones, pero a mí me interesó mucho esto con el centenario de Berman, cuando se publicó en Suecia sus cuadernos de trabajo. Y es que Berman durante más de 50 años apuntó en cuadernitos amarillos todo lo que pasaba a lo largo de los días de toda su vida. Es decir, tanto los procesos de creación de las películas, de los libros, de las obras de teatro, sus odios hacia la crítica, sus amores, todo lo que le pasaba, lo apuntaba. Y nos dimos cuenta de que era un monumento absoluto para entender la mente de un creador. Empezamos con el cuaderno de trabajo 1 y este año, hace poco tiempo, ha salido el cuaderno de trabajo 2, que llega hasta el año 2001. Esos 50 años constituyen, creo, uno de los monumentos de la gran cultura del siglo XX. Quien ha visto a Berman en el cine, quien ha visto sus montajes teatrales y quien ha leído sus textos, se da cuenta de que es una figura esencial para entender todavía hoy, a día de hoy, el cine y la cultura actual, ¿no? Estos textos son muy atrevidos porque entramos en algo que no quería que se publicase. Realmente, aunque a veces parece que está hecho para que alguien lo lea en el futuro, de hecho los cuadernos y los diarios nunca sabes si realmente se querían publicar en algún momento, hay mucha intimidad aquí, ¿no? Y hay insulta a veces a gente, a amigos, hay esa parte genial que tienen los nórdicos para contar lo que le pasa por la mente a todas las personas, y Berman era un auténtico prodigio en ese sentido. Bueno, llegamos de Berman, yo me atrevo a sugeriros que podéis recuperar, en vez de Suecia, me voy a Noruega, algunas de las obras de Liv Ullmann. Yo solamente leí el primer tomo de su autobiografía y como escritora es estupenda. Sí, sí.
Sí, de hecho, aquí se llamó Senderos. Senderos se llamó aquí. Sí. No nos dice que se haya vuelto... Changi, cambiando, parece que era el título original. Sí, no se ha vuelto a recuperar, pero le pasó un poco como a Berman, ¿no? Se debió contagiar un poco tiene una visión muy analítica y escribe bien, de las cosas. Y le pasa a su hija, a Lynn Ullman, que es una escritora estupenda. Y de hecho, leyendo Los Inquietos, que es uno de mis libros favoritos de los últimos años, entienden mucho más a Berman, ¿no? Esos últimos años, Berman era un personaje, bueno, luego el trato con él no debía ser nada fácil, no. Obviamente, pero aprendes mucho también de cómo es la mente de estos grandes genios del siglo XX. Pues tomo el consejo de Lee Fullman, vamos a intentar a ver si podemos recuperar. Sí, estupenda. Sí, nos sorprendió mucho, admiramos mucho el universo Berman, admiramos mucho a Lee Fullman, pero es verdad que no teníamos conciencia de que dentro de ello fuera una autora, porque tan reflexiva, y además es verdad que también tenemos ese paralelismo, jolín, Inmar, jolín, a Lynn le viene por los dos lados, decíamos que no, le viene por padre y por madre, así escribe como escribe esa señora. Sí, claro, obviamente, tienes gente que ha pensado mucho sobre el ser humano, al final sobre qué es lo que hacen tanto Lee como Berman, ¿no? Como Ingram. Es muy difícil, ¿verdad, Diego? Resumir, sintetizar, y además a nosotros tampoco nos gusta categorizar, pero buscar como algo común en los libros nórdicos, lo digo así en general, de los libros de nórdica. Pero es verdad que tal vez esta sería uno de los elementos comunes, ¿no? Son gente muy analítica, o sea, han reflexionado mucho antes de escribir, y se nota. Sí. Sea un texto más complejo, menos complejo, más largo, menos largo, un guión de cine o un libreto para teatro. Sí, hay algo que sí, como he pensado mucho sobre claro, qué tiene lo nórdico para que a mí me llegase tanto y me siga llegando, casi todo lo que leo sigue siendo de literatura nórdica, aunque no sea para publicar en la editorial. Para mí tiene algo esencial que es la sencillez expresiva. Y pasa en todas las manifestaciones artísticas, pasa en el cine, pasa en la pintura, pasa en la arquitectura, pasa en el diseño. Son muy sencillos y muy eficaces y muy poéticos. Intentan solamente utilizar las expresiones adecuadas y esenciales. De hecho, el barroco no llegó allí. Y no tienen barroco. Y de esa manera no hay nada recargado en su literatura. No, hablo de una manera muy general. Sí, pero son muy efectivos. Y entonces, en la primera página del libro muchas veces ya sabes lo que va a suceder. No hace falta 300 páginas o 400 si no son necesarias las 400 páginas. De manera que esta sencillez poética a mí me cautivó y de hecho me cuesta mucho leer a veces literatura española porque aquí tendemos a la adjetivación excesiva, a contar cosas solamente por puro artificio. Ellos eso no lo entienden. Si no está al servicio de contar sentimientos y de contar lo que realmente nos pasa por la mente, no gastan esas páginas. Es algo que a mí me encanta como lector. Hay una cosa que me gustó mucho desde el principio en vosotros, a un momento, y ahora vamos a ir a este libro que para mí es tan capital, llamado Pinocho, el Pinocchio, me sale en italiano, quieras que no, pero fue que en un momento dado, claro, quieres recuperar, como dices, clásicos o cosas que bueno se han editado, o no, como bien dices, sobre todo, no se han editado bien, o no, como el libro merecía. Entonces, claro, ampliamos un poco nuestro objetivo y no es solo literatura nórdica. Hay otra literatura en vuestro catálogo, otras literaturas, perdón. Sí, de hecho hay una colección que es Otras Latitudes, en la que entra todas las cosas que me apetecía publicar y que no eran literaturas nórdicas. Y al final el catálogo es mi mente y es un poco caótico, es cierto, como yo soy un poco caótico, me gusta leer cosas de muchas partes del mundo, intento que todo lo que me traiga pueda tener espacio en nórdica y para eso creo colecciones. Y realmente al final tenemos obras publicadas de países muy diversos, siempre con traducciones directas, porque el papel del traductor en nórdica es esencial. Y claro, pues si me apetece traducir un ruso, hacemos mucha literatura rusa que a mí me encanta, ahora literatura japonesa, escritores norteamericanos. Bueno, un poco la riqueza y la variedad que hay en la literatura. Igual que es muy difícil hacer, decíamos, un retrato robot de la literatura nórdica en general, también del lector. Al menos del auténtico, perdón por decirlo así, pero ustedes ya me conocen, saben lo que quiero decir. El auténtico lector para mí, el lector omnívoro, el lector que a priori no se pone barreras ni fronteras ni habla de zonas de confort. Luego ya veremos lo que uno va escogiendo y eligiendo. Entonces, pero si tuvieras que hacer una especie de retrato robot de tantos años ya, de tus lectores fieles, de aquellos lectores que además me consta se comunican con la editorial o sugieren, van a presentaciones tal, ¿cómo sería el lector de nórdica? Un lector curioso. Qué bueno. Es un lector que no tiene miedo a leer cosas que pueden que sean complejas, temas amplios y que siempre saben que van a encontrarse un libro, una buena edición, que es algo importante en la editorial, que estén, como digo, bien traducidos, bien corregidos, bien diseñados y sobre todo con
cierto interés de no explorar caminos ya trillados. O sea, de hecho, cuando algo me funciona, no vuelvo ahí. O sea, y nos ha pasado a veces que el mercado te está diciendo... Te lo confirmo como lector. Vamos a decir, Sigue haciendo eso. Digo, no, ya lo he hecho. Me apetece explorar cosas nuevas. Y por eso tenemos autoras como Mónica Fagelhorn con un libro que es ¿Quién mató a Bambi?, que acabamos de publicar, que es un libro descomunal, o Ali Smith, que es una de mis favoritas, y que precisamente se aleja absolutamente de los caminos ya trillados. Y a mí eso como lector y como editor me entusiasma y esperamos que alguien se anime a entrar por ese camino también. Este libro que yo he pedido a la editorial, o sea, vamos a hablar con Diego, vamos a hablar de Nórdica, lo que queréis, por supuesto, pero que esté Pinocho, por favor, es esta edición mágica de Pinocho, que yo creo que los que tuvimos la suerte de conocerlo, el auténtico Pinocho, aunque yo adoro el de Disney, pero el auténtico desde muy pronto, esperábamos y queríamos. Sí, un placer en la editorial también es recuperar clásicos y darle el formato adecuado. Y de hecho cada vez nos pasa más en las ferias que encontramos gente joven que su primer contacto con un clásico ha sido con un libro de Nórdica. Y a mí es algo que me encanta y creo que va a pasar con Pinocho. Creo que mucha gente no ha leído a Pinocho. La gente tiene una idea errónea de lo que es Pinocho por Disney. Es una versión libre de Pinocho, o sea que ellos mismos lo reconocen. Y queríamos que tuviesen el mejor Pinocho, con un buen prólogo de Marchamalo, con la traducción de Antonio Colinas y con un trabajo gráfico de Alberto Gamón que es absolutamente excepcional. Creo que la gente recordará durante mucho tiempo este Pinocho y espero que también tú, que tanto te gusta este libro, lo disfrutes. Hablabas de la importancia de los traductores. ¿Qué peso tiene en vuestra editorial? Central, porque el 80% o más de los libros que publicamos son traducciones, siempre traducciones directas, son parte del equipo de la editorial, son a veces mi faro, porque en el caso de la literatura nórdica no leo ninguna lengua nórdica y muchas veces son ellos y ellas las que me han descubierto autores. Somos amigos, trabajamos juntos, nos llevamos bien y hay un respeto que va, en principio, porque están aquí, en la cubierta del libro. Donde deben estar. Deben estar y que durante muchísimo lector. tiempo, demasiado tiempo, no han estado los traductores. Así que para mí son esenciales. Si no fuese por ello, no podía leer esta maravilla que es Knut Hamsun, ni yo ni gran parte de los lectores en castellano. Sí, porque a veces una mala traducción hace que te apartes de la literatura de ciertos países. Y nos pasa a veces que un libro no te gusta y no sabes por qué ha sido, y a veces, sobre todo antes, era porque la traducción no era buena o porque no era directa. Que antes, en caso de la literatura nórdica o rusa, eran siempre traducciones secundarias. Y lo que leías, yo recuerdo, después de leer Hamsun, Hambre, lo compré en una edición mexicana, que era una traducción que no era directa, y era otro libro. Digo, ¿quién había podido leer esto? Era un libro totalmente distinto. Así que gracias a los traductores y las traductoras. Diego Moreno, no hay que decirte que desde ahora, si tú lo quieres, si lo queréis en Nórdica, esta es vuestra casa, este es vuestro rincón. Te agradezco mucho, la verdad. Espero sea... que vengan en algún momento estos traductores tan buenos, estos ilustradores, que a veces se nos olvida que existen, que no salen en la prensa, que no salen en los medios y que gracias a ellos podemos leer muchos libros. Como dice Pablo Vilaboy, somos fundamentalmente lectores, o sea, por eso nos fijamos mucho en traductores, en ilustradores, en editores, a las gentes a las que debemos amar. Amamos el libro gracias a ediciones como estas. Muchas gracias. Por lo tanto, gracias. Un Diego. placer. Pablo Vilaboy, voy a llevarle el arpa Pinocho a ver qué pasa. Pues yo me quedo con uno de los de Berman, a ver qué curiosidades hay en sus cuadernos. Te vas a disfrutar. Y ya saben lo que viene ahora, por supuesto, que el arpa ya está buscando nuevas lecturas, entonces vamos a preguntar qué ocurre con ellas y muy pronto se las contamos a todos ustedes. Gracias.